Amados hermanos en Cristo, muy buenos días en el nombre del Señor. Reciban, como siempre, los atentos saludos de Wilfredo Tapia, pastor de la Iglesia Evangélica Divino Maestro. Y en esta oportunidad vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos del 1 al 9. Y dice la palabra de Dios: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días como 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es la palabra de Dios, amados hermanos. El título del mensaje para el día de hoy es cómo caminar en el favor de Dios. Cómo caminar en el favor de Dios. Esta es una historia que fue escrita hace miles de años y aún nos impacta en la actualidad, ya que las lecciones que aprendemos de la vida de Noé todavía son aplicables a nuestro diario vivir. Lo que hace especial a Noé es que en medio de una sociedad malvada y corrompida, solo él halló gracia ante los ojos de Dios. Y esto es precisamente lo que debemos de desear y buscar para nuestra vida, para que podamos honrar y agradar al Señor por medio de la fe. Una pregunta puntual es: ¿qué es el favor de Dios? ¿Qué es el favor de Dios? El favor de Dios es la aprobación, aceptación, apoyo, provisión, energía y gozo que nos ha dado nuestro Señor. Para contar con el favor de Dios cada día, debemos de escucharlo, debemos siempre de confiar en Dios. Ambos aspectos son necesarios para que seamos salvos, pues Dios es quien nos indica nuestro pecado y lo mucho que necesitamos de un Salvador. Y nuestro Salvador es Cristo Jesús, nuestro Señor, quien murió por nosotros en la cruz para librarnos de la muerte espiritual y la condenación eterna. Escuchar y confiar en el Señor son aspectos esenciales en la vida cristiana para que podamos seguir su dirección y andar en su voluntad. Una buena manera de comprobar si confiamos en Dios es considerar nuestra vida de oración. Y la pregunta es, en el día de hoy, ¿estamos orando, amados hermanos? ¿Venimos ante la presencia de Dios con nuestras necesidades y preocupaciones? ¿Y terminamos de orar con la confianza de que nos ha escuchado Dios y que nos responderá? En muchas ocasiones, nuestras oraciones parecen no tener vida por falta de fe en Dios a quien oramos. En la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, el Señor nos enseña cómo podemos andar con Dios, como lo hizo Noé. Dice la Escritura: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué significa esto, amados hermanos? Que debemos de tener una vida de comunión con Dios y como resultado obtendremos
muchos beneficios espirituales. También significa que debemos de observar continuamente los preceptos de Dios y hacer de ellos la norma de nuestra conducta. Significa también que debemos de amar a Dios de todo corazón. Tenemos que recordar continuamente las promesas de Dios que obran a favor de nosotros con bondad y fidelidad. Significa que debemos de depender de Dios con fe y oración en todos nuestros asuntos y fiarnos de Dios con todo nuestro corazón, en todos nuestros asuntos y no en nuestras propias opiniones. Aunque para nosotros nos parezca correcto, necesitamos contar siempre con el consejo y favor de Dios. En todo tiempo debemos de tener comunión con Dios, una comunión continua con el Señor y reconocer su mano bendita, poniéndonos en todo a su disposición, y nuestro camino será seguro y fácil, logrando así un feliz resultado. Y una pregunta también es la siguiente: ¿cómo era la sociedad en la que vivía Noé? La sociedad en la que vivió Noé se caracterizó por su gran maldad, por su gran maldad, así como en el día de hoy también existe una gran maldad en todas las sociedades y en todo el mundo. Esta sociedad era tan perversa que el Señor se lamentó y decidió destruir a la humanidad y a todos los animales de la tierra. Por eso dice la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho, dice el Señor. Qué lamentable, ¿verdad? A mí particularmente me conmueve esta palabra que dice: y le dolió en su corazón. Y es así, amados hermanos, cómo se siente el corazón de Dios cuando ve la maldad en el corazón del hombre. Pero había un hombre diferente a los demás: Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Ese debe de ser también nuestro deseo, que podamos llegar a ser justos, perfectos, es decir, maduros en la fe, y que caminemos con Dios. Nada es mejor que eso. Esa forma de vida requiere que nuestra manera de hablar, nuestra conducta y carácter sean la evidencia de que andamos con el Señor en rectitud. Y para que eso sea cierto, tenemos que ser diferentes a la sociedad en la que vivimos, y como lo hizo Noé. ¿Y cuál fue la misión de Noé? Como Noé era justo, escuchaba y confiaba en el Señor, y Dios le ordenó a construir un arca. Y le dijo Dios: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Lógicamente, amados hermanos, eso no era un proyecto fácil, no era un proyecto sencillo, pues el arca debía de medir 137 metros de largo, 15 de ancho y 3 pisos de alto. Nada ni nadie había construido un arca con esas dimensiones hasta ese momento. Así que Noé tranquilamente pudo haber tenido excusas para negarse, ¿verdad? Pero confió en el Señor e hizo tal y como Dios le había ordenado. ¿Y esto qué nos enseña a nosotros, amados hermanos? Hoy, en nuestros tiempos, ¿esto qué nos enseña? Esto nos enseña que en ocasiones, al obedecer al Señor, no logramos comprender lo que nos pide, ni sabemos cómo completaremos
lo que nos ha encomendado. Nuestra naturaleza humana desea conocer todos los detalles antes de proseguir, pero nuestro Padre Celestial desea que confiemos en Él y lo obedezcamos. Si confiamos lo suficiente para dar el primer paso, podemos estar convencidos de que Dios proveerá lo que necesitamos para dar el siguiente paso. Y si necesitamos más dirección, podemos preguntarle a Dios en oración, con la confianza de que Dios nos revelará lo que debemos de saber. La pregunta es, ¿habrá grandes obstáculos para escuchar las instrucciones de Dios y obedecer su santa voluntad? Claro que sí. Habrá grandes obstáculos y enfrentamientos como el que tuvo que enfrentar Noé con la sociedad de ese tiempo. El enfrentamiento de Noé era tremendo en esa sociedad, pero lo maravilloso de este hombre de Dios, de este varón de Dios, siervo de Dios, que aunque enfrentó grandes obstáculos con la gente y toda la sociedad, Noé escuchó las instrucciones de Dios. Confió que Dios le salvaría a él y a su familia del inminente diluvio y comenzó a construir el arca. Noé, como era justo, Noé, como era perfecto, es decir, maduro en la fe, ya sobresalía donde vivía. Pero al comenzar con esa obra, las personas a su alrededor creían que hacía algo ridículo. Sin embargo, en medio de las preguntas inevitables que hacían en relación al arca, Noé tuvo la oportunidad de predicar el evangelio, de advertirles a esa gente de la destrucción que se avecinaba. Pero nadie le escuchó ni creyó en sus palabras, como hoy en día nadie quiere escuchar la palabra de Dios. Y así como en ese tiempo esa gente fue destruida, si el mundo no se arrepiente, seguramente que también habrá una inminente destrucción cuando Cristo venga por segunda vez. Reflexionemos en esto, amados hermanos en Cristo. Al igual que Noé, nosotros también podemos enfrentar dudas, podemos caer en el pecado de la incredulidad y del escepticismo y cuestionar a Dios y no escuchar la voz de Dios y desobedecer a sus instrucciones. De todas maneras, debemos de hablar, debemos de predicar el evangelio, predicar del reino de los cielos y del plan de salvación de Dios al mundo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, para que el mundo se arrepienta de sus pecados y vuelvan a Dios y sean salvos del juicio inminente que Dios puede provocar a toda esta generación. Aunque otros no entiendan y quizás nos ridiculicen o se burlen de nosotros, de todas maneras debemos hablarles del Señor y contestar las preguntas que podamos. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es confiar y obedecer a Dios y dejar las consecuencias en sus manos. Nuestra responsabilidad es predicar la ley y el evangelio. Por eso siempre es importante confiar en Dios como lo hizo su siervo Noé, y Dios respaldará nuestra misión y servicio a él. Noé tuvo mucha confianza en Dios, aunque el mandato de Dios de construir un arca les parecía absurdo a sus vecinos. Noé confió en Dios y siguió sus instrucciones. A cada paso que dio, tuvo que confiar en que Dios proporcionaría los materiales y la dirección para construir el arca. El arca no tenía timón, pues el Señor conduciría esa embarcación. Tampoco contaba con velas, pues Dios lo impulsaría. El arca no tenía un curso y lugar donde llegar. Dios guiaría su curso. Esto que nos enseña a nosotros en el día de hoy, nos enseña que la confianza también es esencial para caminar con nuestro Dios. Sin fe en Cristo, seríamos como un automóvil sin ruedas, el cual no puede llegar a ningún lugar.
Si Dios nos da una orden, también asume la responsabilidad de proveernos aquello que necesitamos para obedecerle. Pero si insistimos en recibir respuesta a cada una de nuestras preguntas antes de dar el primer paso, nunca avanzaremos. Al igual que Noé, podemos confiar en que el Señor proveerá todo lo que necesitamos para cumplir su voluntad. Puede que sean recursos financieros, asuntos de familia o instrucciones específicas sobre lo que debemos de hacer. Solo debemos de pedirle a Dios y esperar a que nos provea en su tiempo, y Dios nos dará la clave para vivir y esperar siempre su favor por gracia. El ejemplo que nos da Noé es lo que podríamos llamar una fórmula básica para vivir. 3 cosas importantes por hacer y tomarlos en cuenta. 1, escuchar al Señor. 2, confiar en Él. Y finalmente, obedecerle a Dios. Esta es la fórmula que Dios nos da mientras vivimos en este mundo pecaminoso, la cual podemos aplicar en cada aspecto de nuestra vida. Sin embargo, hay ocasiones en las que sentimos miedo de escuchar la voz de Dios, confiar y obedecer al Señor, pues tememos que no nos entiendan o salgamos perdiendo de algún modo. Sin embargo, cada vez que seguimos las instrucciones de Dios, ganamos, pues le hemos obedecido. Así como Dios salvó la vida de Noé y la de su familia, así también puede salvar nuestra vida y la de nuestras familias si entramos al arca de la salvación. Y el arca, en un sentido figurado, es Cristo. El arca es Cristo. Jesús mismo dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Y el resto de la humanidad, ¿por qué sufrió el juicio de Dios? Porque no entró al arca y Dios mismo cerró las compuertas. No se salvaron porque no escucharon la voz de Dios para que se arrepientan de su maldad. Tampoco no confiaron en Dios, menos le obedecieron. Para vivir en santidad debemos de escuchar a Dios, a leer su palabra y confiar en sus enseñanzas. También debemos de tener fe en Dios y vivir en obediencia, con la confianza de que nuestro Señor tiene todo el conocimiento y el poder en cada situación. Nada se escapa de su dominio. Además, las bendiciones son resultado de la fe y la obediencia a Dios. Gracias a que Noé escuchó, confió y obedeció a Dios, su familia se salvó del diluvio y se inició una nueva civilización. De la misma manera, Dios lo puede salvar a usted si escucha la palabra de Dios y acepta la invitación de Dios de entrar al arca de la salvación. Y el arca es Cristo. Cristo Jesús, nuestro Señor. Si no lo hace, tendrá el juicio de Dios. Cristo es el único camino para su salvación. Por eso Jesús claramente dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si usted desea ser salvo por medio de la fe, arrepiéntase de sus pecados, confiéselos, acepte el amor de Dios en Cristo y abra su corazón para que Jesús sea el Señor de su vida. Cristo lo ama y ama a todo el mundo también. Dios bendiga su palabra, amados hermanos. Amén.